Y de un momento a otro, en cuanto a fichajes, también ha empezado a sonar Ilkay Gundogan, centrocampista alemán que juega en el Manchester City, 32 años. Y bueno, es un jugador que ya ha sido más de una vez relacionado con lo que es el Barcelona. Y claro, es algo que me gustaría comentar, la posibilidad de que Gundogan pudiese llegar al Barça. Y por otra parte, comentar que bueno, que yo sepa no se ha hecho oficial, que creo que todavía no se han anunciado ninguna cifras, a lo mejor estoy todavía no del todo informado, pero todavía no se ha hecho oficial lo del Atlético de Madrid y Memphis Depay, pero Memphis ya oficialmente ya se entrenó con el Atlético de Madrid. Y bueno, pues puede ser un caso muy similar a lo que fue Aubameyang, que de hecho las imágenes ya estaban ya de ahí desde antes de anunciarse su fichaje, pues ya estaba entrenando. El asunto aquí es que, bueno, quiero empezar con Gundogan. Gundogan es un jugador que ya había sido básicamente antes mencionado, pues relacionado al Barça. Y Gundogan es un jugador que a mí se me hace un muy buen jugador, que si a mí me preguntasen de la mejor versión, pues pese a que yo considero que Guardiola evidentemente es el mejor entrenador del mundo y todo, pues yo diría que la mejor versión de Ilkay Gundogan yo la he visto con Jürgen Klopp. Con Jürgen Klopp en su mítico Liverpool, en su mítico Dortmund, que llevó incluso a la final y todo. Yo considero que Gundogan podría ser una opción muy buena. Ahí es cuando he visto la mejor versión de Gundogan, aunque sí es cierto que Guardiola le ha sacado todo el rendimiento. Y también, por supuesto, adaptarlo a lo que es nuestro estilo de juego, ¿no? El juego de posesión. Y Gundogan, pues se podría decir que ya es un jugador que, si no toda, ha vivido casi toda la etapa de Guardiola en el Manchester City. Que yo creo, que yo sepa, si no llegó con él, habrá llegado antes. Pero Gundogan es un jugador que conoce perfectamente, yo creo que todo es nuestro estilo de juego, porque es un jugador que ha estado evidentemente con un entrenador que desarrolla esto al 100% como lo es Guardiola, y al mismo tiempo también es un jugador que bueno, que la opción y el contexto es muy interesante, porque es un jugador que acaba contrato a final de temporada. Y ya sabemos que cuando los jugadores pues se quedan a 6 meses de terminar contrato y todavía no están renovando, pues pueden ya legalmente negociar con cualquier club. Entonces el club no tiene que directamente, el Barça no tiene que negociar con el Manchester City, sino con el jugador. Y ya sabemos cómo aplica Guardiola su política de, bueno, pues de permanencia en el Manchester City, que es básicamente: yo quiero aquí solo jugadores que estén pues que jugadores que quieran estar aquí, jugadores descontentos no quiero aquí. No es uno de estos entrenadores que, bueno, pues que va a ser un Bayer Lewandowski que va a forzarlo a quedarse, va a hacer todo lo posible y si no los manda a la grada, no. Directamente él, bueno, a Eric García sí se lo hicieron, pero no es un entrenador que obliga a los jugadores a irse. Ya le había abierto Pep la ventana, bueno, la puerta a Bernardo Silva cuando fue muy relacionado para llegar al Barça. Pero también, por supuesto, así como se la puede abrir también a Bernardo Silva y ahora pues a Gundogan. Yo sinceramente lo que pienso es que el contexto es muy adecuado, tanto porque el Manchester City es un equipo que, bueno, pues gracias a Guardiola pues aplica esta política, y por otra parte porque el jugador estaría a punto de acabar contrato y por ende también posiblemente llegaría a coste cero, aunque a coste cero a nivel fichaje, aunque la prima de fichaje ya es otra cosa, pero la prima de fichaje no tiene por qué necesariamente llegar a, pues bueno, pues a límites tan grandes como lo podría ser un fichaje, así que pagar una cláusula, una cosa así. Así que sí podríamos decir que el caso de Gundogan sí podría ser un fichaje bastante interesante. Gundogan pues conoce básicamente nuestro estilo de juego gracias a Guardiola, es un jugador que ha rendido yo creo que de maravilla. Es un jugador espectacular que yo creo que nos aportaría muchas cosas, y ahora pues hay que ver qué tenemos en el centro del campo, si es que estas informaciones llegan a ser ciertas. Siempre lo comento que es muy difícil saber cuándo las informaciones de lo que suelta la prensa es cierto o es falso. Muchas veces pues tal vez para, no sé, pues para malmeter o porque es verdad, o incluso muchas veces quiere decir la verdad la prensa, pero claro, ciertos agentes
dicen estas cosas a la prensa y de esta manera pues ellos lo publican con el afán de informar, pero muchas veces les dan falsas exclusivas para pues bueno, que al ver que sale en el titular y todo, presionar a los directivos para intentar pues mejorar sus contratos. Y en base a esas presiones, juego de que hacen los representantes con la prensa, muchas veces suele ser cierto que pues bueno, que quieren un mejor contrato y debido a eso me voy decimos que nos vamos se va a ir el jugador para acá y para allá, pues así consiguen mejores contratos y una mejor renovación. Entonces no sé si esto incluso sea tema prensa o incluso ya tema de lo que sea su representante. No quiero levantar falsos, por supuesto, pero es una estrategia que ya hemos visto bastante, ¿no? Pasó con Dembélé, con esto de Sissoko, esto de Leonardo PSG y bueno, pues incluso lo que también estaba haciendo Neymar cuando se iba a ir al PSG, eso de guardar silencio y soltar informaciones y tal, pues también fue lo que estaba pasando, una especie de juego bueno, pues de sacar estas informaciones a la prensa para poder presionar y mejorar un contrato. Entonces puede ser dos cosas. Puede ser que Gundogan, por una parte puede ser verdadero, porque Gundogan sí quiera venir al Barça, cosa que obviamente comparando la situación económica del Manchester City y la del Barça, pues el Manchester City tiene en la Premier League pues un control de gasto que yo sinceramente no sé cuál es, porque ya el Chelsea ya se gastó 100 millones en esto, ya sé quién gastó otros 32 en otro jugador, bueno, todos los equipos clubes estado, no propiamente el City, con esto de, bueno, pues de la inversión económica fuera del fútbol, que pues es ingresos fuera del fútbol, es decir, simplemente que lleguen aquí e inyecten dinero, cosa que pues bueno es tema fair play, pero bueno, si no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo, pero no lo comprendo por qué hay diferentes controles en todas las ligas, pero bueno, el asunto aquí es que la situación económica del Manchester City, tanto por dinero del jeque como por otra parte el control del gasto, allá pueden pagar evidentemente un salario muy alto, y Gundogan ya a priori pues sabe que si va a venir al Barça, ya sabe de todos los problemas económicos que tiene el Barça para inscribir y hacer toda esta clase de cosas. Y también pues lo que es ya no solo eso, sino que también la escala salarial que tiene este equipo. Entonces si Gundogan va a llegar al Barcelona, sabe perfectamente que va a llegar pues a ganar básicamente menos, porque tanto porque hay una escala salarial, por el tema de el control del gasto, que nos pusieron esta norma antipalancas, que no nos quieren dejar aumentar el fair play un 15%. Bueno, sabe perfectamente la situación que se va a encontrar en el Barça, entonces aquí pueden ser dos cosas. Eso, que Gundogan sí quiera venir, cosa que también podría ser creíble porque Bernardo Silva también se ha visto que quería venir al Barça, una pena que no se pueda mejor Bernardo Silva. Pero Gundogan también es una muy buena opción. Y puede ser, ya digo, esto por una parte o por otra, pues el tema de los representantes y este juego que hacen con la prensa. Si tuviese que decir cuál me creo, yo sinceramente me creo la versión de que posiblemente sí quiere venir al Barcelona, porque de hecho no sé si fue en verano o también en el pasado mercado de invierno ya había sonado propiamente Gundogan. Y pues es curioso que un jugador esté sonando más de una vez y pues estos jugadores tengan tanto interés en venir al Barça. Yo sinceramente, si tuviese que decir algo, es que creo que es verdad. Creo, aunque no sé si se va a hacer o no. Y por supuesto también falta, ¿no? Falta por mucho que el club quiera y creo incluso que el jugador quiera y se dé el sí. También falta ver el cuadre ahí en el tema económico, qué vamos a hacer, porque no solo por supuesto es fichar a Gundogan, también pues es principalmente el tema del pivote, ver si le podemos bajar el salario a De Jong, o si no quiere pues directamente sacarle, o ver qué hacemos con Busquets, resolver el tema del próximo pivote, sea quien sea. Pero eso sí, no podemos dejar que un jugador cobre eso de salario, porque pues es que es algo que nos va a terminar de destruir. Realmente todo esto es culpa de Bartomeu todavía, todo esto sigue siendo parte de lo que es el legado de Bartomeu, el tema de la masa salarial. Koeman y la masa salarial fueron sus últimos regalitos, pero bueno, mientras resolvemos todo esto, yo creo que el tema de tener un interior, yo creo que podría ser muy bueno, porque Pedri y Gavi, por ejemplo, son muy buenos, son los titulares, están emergiendo, pero claro, estos jugadores también necesitarían en algún momento rotar, tener cambios, y por supuesto quitas a Pedri y a Gavi quitando el pivote, podrías tener a De Jong, que no sabemos si se va a ir. Podrías tener a Kessie, el cual también al parecer se quiere ir, pero ya dije que
que se me está haciendo muy bueno y de hecho metió gol el día de hoy contra el Ceuta. Y bueno, pues tal vez tener a Gundogan podría ser muy bueno y también a Pablo Torre, que espero que terminemos sacándole todo su rendimiento. Entonces no vamos realmente sobrados. Sí, tenemos interiores, pero la mayoría de estos jugadores perfectamente yo creo que pueden en cualquier momento pues tal vez o irse. Tenemos interiores suplentes, pues, bueno, interiores para estar ya bastante bien cubiertos, pero los titulares van a ser Pedri y Gavi, pero salvo estos jugadores, pues sin contar a Busquets que evidentemente es el pivote interiores, que sí no sabemos si se va a ir. De Jong no sabemos si va a ser el pivote o qué, o si también se va a ir por el contrato ese del sueldazo de 100 millones. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero no sé, tener a Gundogan que sería una opción muy buena, tenerlo aquí ya por mucho. Pues digamos que el tramo bueno que queda y más aparte, el tener un jugador que conoce nuestro estilo de juego gratis, que evidentemente sabe el tema de económico y que por ende va a venir a cobrar algo menos. Que es un jugador que, insisto, no tiene problemas de jerarquía, es un jugador que, insisto, tiene calidad suficiente técnica, táctica como para encajar aquí. Yo creo que sería un jugador que sería una muy buena opción si se le pudiese traer y pues claro, ahora falta ver si estas informaciones son ciertas, cosa que tomando en cuenta todo esto, pues quién sabe sinceramente, quién sabe si sean ciertas. Ya digo, es muy difícil saber cuándo se dice la verdad y cuándo no, pero si llega a ser cierto, yo creo que Gundogan sería una opción muy buena para verano. Y pues bueno, también a la espera de ver qué podemos hacer económicamente para fichar a otros jugadores. De hecho se comenta, ¿no? Propiamente que de hecho ya no solo que lo esté buscando el Barça, sino que ya incluso está cerrado. Yo no sé evidentemente, pero ya veremos con ese tema de Gundogan. Si de verdad Xavi le quiere y económicamente es viable y el jugador quiere y Guardiola pues lo deja y todo, yo creo que podría ser una muy buena opción. Gratis y con un sueldo bueno cobrando menos, venir aquí a dar el 100% y un interior que va a llegar ya para ser interior, que encaja y que se va a quedar aquí, no va a estar pues tal vez estuviendo porque es suplente, que porque te cobra mucho. Yo creo que sería asegurar una posición y pues sí, un cupo sería asegurar algo y tener a Gundogan. Yo creo que sería muy positivo. Ya veremos qué es lo que pasa. Y ahora comentar este tema de Memphis Depay, que ya, bueno, no se ha hecho oficial realmente como lo comento, pero ya está entrenado con el Atlético, entonces lo podemos hacer oficial. No se ha anunciado ni se ha presentado evidentemente, pero yo ya comenté esto el día de ayer y más que comentarlo, quiero sinceramente decir que realmente no había otra opción. Realmente la salida de Memphis era un mal necesario. Ayer lo que comenté era que solo le dejaría a Sadik si podemos traer a otro delantero y más que nada si podemos lograr ese intercambio, ese trueque, ¿no? Por Yannick Carrasco. Y sobre todo pues comenté eso realmente y también un poco repasado su trayectoria porque ha perdido protagonismo, jugadores, fichajes, lesiones y pues bueno, propiamente la meritocracia, su actitud y todo, pues bueno, ya lo hemos visto y comenté un poco eso, pero realmente no comenté un poco que realmente no había otra opción, para la junta directiva y sí, realmente es triste ver este historial, ¿no? De jugadores buenos que se han ido, en este caso David Villa y les llegó a ganar la liga y una final de Champions. Por otra parte, Luis Suárez, pues ya vimos, tuvo una importancia muy grande en la liga. Y por otra parte, pues ahora vamos a ver a Memphis Depay. Yo sinceramente no sé si este jugador, pues bueno, vaya a marcar también un refuerzo muy importante para un rival. Yo sinceramente si tuviese que decir creo que no, pero más que nada porque pues un jugador entero no puede causar una diferencia tan grande, pero yo creo que Memphis de verdad si logra rendir con Simeone perfectamente puedes dar un saltón de calidad, porque a ver, si ya sabemos cómo es esto, el estilo de juego de Simeone es un estilo que ya lo hemos comentado muchas veces, que es un estilo donde los delanteros especialmente no pueden brillar y pierden mucho protagonismo porque pues bueno, ya sabemos cómo es el estilo Simeone y a jugadores como Joao Félix, a Memphis incluso, Carrasco y todos, les conviene un equipo con posesiones ofensivas, un equipo que genere muchas ocasiones y equipos así pues
Sí puede haber, realmente sí puede haber, pero claramente yo no sé por qué escogen al Atlético, sinceramente. Todo gran delantero nunca debería ir al Atlético porque saben que Simeone pues les va a destruir la carrera. O también puede ser, depende pues porque puede que incluso Simeone no vaya a continuar la próxima temporada. De hecho se ha comentado y de hecho he tenido ganas de hacer video pero no he podido que... Bueno pues que posiblemente el movimiento de Joao Félix que fue cedido y no vendido. Sí, fue cedido y no vendido pese a que Simeone pues seguramente no... posiblemente le querrá dar salida porque pues tiene problemas con el jugador. Pues tal de cara a todo eso pues se podría decir, ¿no? Que pues posiblemente ese movimiento de no ser cedido y no ser vendido y simplemente hasta final de temporada pues sería un movimiento en el que claro, tú podrías decir a lo mejor es porque van a destituir a Simeone. De hecho se ha comentado que ese movimiento reflejaría que tal vez simplemente quieren a Simeone a final de temporada, destituirlo a final de temporada. Entonces si Memphis se queda ahí y viene otro entrenador, ya sea Tuchel o Luis Enrique o quien sea, pues tal vez podrían sacarle un buen rendimiento. No sé si sinceramente vaya a pasar, pero bueno, como lo digo, realmente eso por parte del Atlético. Por parte del Barça pues realmente que es una mal necesario porque pues bueno, todos se aprovechan de que estamos muy urgidos económicamente y pueden aprovechar para pagar menos. Te pago menos y o si no nada. Y saben que de sobra que como estamos tan a las deprisas, pues básicamente vamos a decir que sí. Y realmente esto es un momento donde uno no se puede se tiene que tragar el orgullo y no lo puede defender, no se puede dar lujos porque el Barça no va sobrado. Entonces pues yo creo que sinceramente junto con el movimiento de Luis Suárez es uno de estos movimientos donde se les deja casi regalados a un muy buen jugador al Atlético de Madrid. Porque pues ya digo, es que han aprovechado muy bien nuestros malos momentos, tanto con Bartomeu, que es el que traspasó Luis Suárez, que fue un buen movimiento. Innecesario tanto por la alta ficha, porque queríamos ya sacar un jugador nocivo del vestuario. Y más aparte, pues ya por cuestiones ya de estado físico y todo, ya era necesario. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa pues al final con Memphis Depay, si también sucede así. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero el Atlético definitivamente ha aprovechado nuestra situación de debilidad. Entonces hay dos opciones: quedarte el jugador, no contar con él, sí, no que no juegue, y también pagándole toda la ficha y que se te vaya gratis, o sacar. Y por supuesto tomando en cuenta que el jugador también con su descontento puede generar problemas en el vestuario e incluso entrar en rebeldía. Y tienes la otra opción, que ella es la viable y la única que queda, que es al menos sacar 2-3 millones, que por supuesto era necesario, al menos yo creo que 10, y no nos llegó creo que ni a la mitad. Por otra parte, que el jugador ya no esté descontento. También necesito sacar unos cuantos millones y pues bueno, al menos pues que el jugador no se te vaya así sin nada y que por supuesto el jugador esté contento. Tanto que esté contento porque al menos sacas algo por el jugador y pues de esta manera también te libras de problemas y todo. Yo creo que era la única opción, entonces había simplemente esa opción, era la única que había, estábamos acorralados contra la espada y la pared. Y el Atlético pues ha aprovechado muy bien, cosa que esto del Atlético pues ha sido cada vez peor. El tema del movimiento de Griezmann yo sinceramente considero que eso es más responsabilidad de Bartomeu. Pero pues habrá que ver porque ya Luis Suárez, Memphis, ya son varios jugadores y yo espero que... No, bueno, yo espero por dignidad que dignifiquen al club y cuando ya vayamos sobrados y ya no estemos en normas del 1-4, que si bloqueados y todo, fichar con normalidad antes del Bartocalipsis. Yo espero que el Barça rompa relaciones comerciales con el Atlético de Madrid. Si se puede, si no, pues nada. Pero claramente es dejar de estar aceptando esta clase de vaciladas por parte del Atlético. Simplemente y llanamente nada más una pena, era el único movimiento. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.